Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma. Este día vamos a tratar un tema de física relacionado a dinámica de los cuerpos rígidos. Quien les habla, el profesor Danilo Gómez, va a llevarlos por los diferentes conceptos referentes a lo que vamos a tener en este día. En primer lugar, definamos algunas características de todos los sólidos. Los sólidos pueden tener, en primer lugar, movimiento con respecto a un punto de referencia al cual denominamos traslación. Es ahí donde cambia sus diferentes posiciones conforme transcurre el tiempo. El siguiente va a ser el de rotación. Rotación es una característica en la cual los objetos, en este caso las partículas del sólido, van a estar moviéndose con respecto a un punto o eje de referencia. En este caso vamos a tener que todo el conjunto se desplaza siempre con una determinada relación angular. Y el otro es el correspondiente a vibración. Acá los diferentes sistemas de partículas van a estar moviéndose con respecto a un nivel de referencia que es la posición de equilibrio. En todos los casos siempre describimos un punto de referencia, ya sea para trasladarse, ya sea para rotar o ya sea para vibrar u oscilar correspondientemente. Bien, entonces, descrito estas características, vamos a lo que nos compete a la parte rotacional. En este caso, uno de los puntos que debemos que identificar es la posición angular. La posición angular está definida con respecto a lo que va a ser nuestro eje de rotación y un punto de referencia inicial. Estas medidas son netamente angulares, que es decir, que se mide con un determinado arco de circunferencia y siempre descritos en radianes. Ahora, entonces, para todo objeto que va a estar rotando, siempre va a haber un cambio de la posición angular, ya sea en forma constante, ya sea en forma variable, conforme transcurra el tiempo. Ahora, los sólidos, en base a esto, podemos definir una nueva propiedad, el momento de inercia. Todas las partículas que va a tener un sólido lo podemos considerar que van a estar desplazándose, que van a estar moviéndose en función a un determinado punto que va a servirnos para describir el eje, y de ahí lo que nosotros identificamos como la relación de la masa que tiene esa partícula con respecto a esa distancia. Por eso entonces siempre el momento de inercia es la relación que tiene la masa de un determinado sólido con respecto a una posición. Entonces acá definimos que m va a ser la masa de la partícula y r la correspondiente distancia. De ahí que el momento de inercia tiene por unidades kilogramo por metro al cuadrado. Ahora, si tengo un conjunto de partículas, entonces tengo que hacer la sumatoria de todas ellas correspondientemente para poder sacar mi momento de inercia de todo el sistema. Dicho esto, nos va a servir para también identificar lo que es la energía cinética rotacional. La energía cinética definida en cinemática los describimos en función a la traslación. En función rotacional me interesa una nueva propiedad, lo que es la velocidad angular. La velocidad angular está descrita propiamente como la relación que va a tener mi respectivo sólido con respecto a un eje. En este caso, el eje lo estoy tomando con respecto al eje Z y mi partícula que va a estar en ese plano describiendo una determinada rotación. Vemos ahí también de que en el punto de la trayectoria está la velocidad lineal, siempre tangente a la trayectoria. Ahora, la velocidad angular la definimos también como la respectiva relación que va a haber entre la velocidad lineal y el correspondiente radio, que es la distancia del eje a donde está mi partícula. Entonces, mi energía cinética rotacional se definirá como un medio del momento de inercia de la partícula o del cuerpo por la correspondiente velocidad angular al cuadrado. La energía siempre la definimos en lo que va a ser en
Joule. El momento de inercia, ya sabemos, kilogramo por metro cuadrado, y la velocidad angular en radianes por segundo. Las unidades siempre correspondientes en el sistema internacional. Ahora bien, entonces, descrito esto, vamos a poder también identificar en general que cuando un determinado sólido está trasladándose y está rotando, va a tener como energía cinética total la suma de tanto la energía cinética de traslación como la energía cinética de rotación. Entonces, si un objeto que estamos colocando a una determinada altura, como esa correspondiente esfera, lo soltamos desde una velocidad inicial 0, viviendo sobre el plano inclinado, vamos a tener que va a tener dos características. Uno, va a tener una velocidad lineal, otro, una determinada velocidad angular, cuando llegue a la parte inferior. Entonces, si solamente analizamos la energía cinética acá, vamos a tener que al inicio sería 0, pero al llegar a la parte inferior voy a tener tanto la de traslación como la de rotación. Ahora, en lo que corresponde al momento de inercia, para que quede más claro la idea o el concepto correspondiente, podemos nosotros definir que el momento de inercia es la relación, como mencioné anteriormente, de la masa que va a tener la partícula con respecto a una determinada distancia medida entre el eje y lo que va a ser la partícula. Tenemos acá un sistema en el cual está compuesto 4 esferas. 2 de ellas están en la dirección del eje de rotación y las 2 más grandes están perpendicular al eje de rotación. De aquí lo que me interesa es solamente aquellas partículas que están formando una determinada distancia perpendicular al eje. Las esferas menores de masa m minúscula no tienen momento de inercia porque están justamente en el eje. De denominación m mayúscula van a ser una distancia r y van a tener un momento de inercia. ¿Cómo calculamos ese momento de inercia? En este caso va a ser la sumatoria de todas las masas por sus respectivas distancias al cuadrado. Entonces, aquí el radio está definido con la letra A y tenemos entonces 2 veces la masa de cada una de las esferas por la distancia al cuadrado. Eso es lo que nos va a identificar correspondiente para los sistemas que comúnmente denominamos discretos. Ahora, en el caso de tener un conjunto de partículas, eso sí ya es un sistema continuo. El análisis ahí es ligeramente diferente. En primer lugar, habrá que tomar una determinada sección donde vamos a tener un diferencial de las masas de cada una de las partículas. Luego, sacamos las distancias a cada una de ellas y vamos a tomar la relación de la masa por sus distancias al cuadrado consecutivamente. Entonces, si tomo un diferencial de las masas, el momento de inercia será la sumatoria de todas las masas por sus distancias al cuadrado. En este caso, definiendo cómo sea el sistema continuo, qué característica tiene, vamos a poder identificar que el momento de inercia será definido en forma general como el límite del diferencial de la masa cuando tiende a 0 para toda la sumatoria de las masas por sus respectivas posiciones al cuadrado. En otras palabras, debemos de integrar correspondientemente en todas las características que tenga el determinado sistema continuo del diferencial de la masa por las distancias al cuadrado. Eso va a cambiar en función a qué características tenga cada una de nuestros sistemas continuos. En general podemos decir de que esto puede ser también determinado como la relación que va a haber entre las propiedades del determinado sólido, en este caso la densidad
que es la relación de masa entre volumen, y puedo definir que el momento de inercia también sería la integral de la densidad por las posiciones al cuadrado con respecto al diferencial de volumen. Si tenemos ciertos sólidos conocidos ya previamente establecidos, podemos entonces sacar que sus momentos de inercia van a ser ya fácilmente calculables. Acá, por ejemplo, tenemos a algunos de ellos, como lo que son el cilindro, como es la esfera, como lo que correspondería a una determinada varilla. Nótese de que en función a dónde está el eje de rotación, va a variar lo que es el momento de inercia. En este caso, cambia lo que va a ser el radio. En el caso de la varilla, cambia el momento de inercia si tengo el eje en el centro, como que si tengo el eje en uno de los extremos. De igual modo, si a mi cilindro le faltase una determinada masa, convirtiéndolo o bien en un anillo o un cilindro hueco, también entonces va a variar lo que va a ser su correspondiente momento de inercia. Ahora tenemos en este caso dos sólidos completamente distintos. Una esfera maciza y un determinado cilindro también macizo. Ambos casos tienen masas ligeramente diferentes, por lo tanto van a tener también dimensiones distintas. El radio de la esfera con respecto a lo que va a ser el cilindro no son iguales. Lo que queremos demostrar acá es lo siguiente: en función de lo que va a ser el momento de inercia de cada uno de estos dos elementos, ¿cuál de los dos va a ser el que llegue primero a la superficie? Tenemos dos planos inclinados acá correspondientemente. Vamos a indicar en esta posición, que es en este caso aproximadamente unos 11 centímetros, con los cuales están elevados. Ambos los voy a soltar, partirán entonces velocidad inicial 0. Ahora los suelto. Podemos notar que quien ha llegado primero es la esfera. Procedemos a hacer entonces nuestro correspondiente análisis. Calculemos entonces acá cómo va a ser nuestra determinada relación en la cual nuestra esfera llegó primero. Analicemos cada uno de los casos. En ambos casos podemos decir de que parten con velocidad inicial 0. Tienen una altura que en este caso le corresponde a 0,11 metros. Y la distancia horizontal a la cual están desplazándose es 0,6 metros. Bien, entonces, el análisis que vamos a hacer inicialmente para ambos es el siguiente. Tendríamos que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Ambos parten desde una posición superior, entonces van a tener una energía gravitatoria inicial. En el caso de la partida no hay velocidad inicial. Entonces, como energía final voy a tener energía cinética final. Recordemos de que tanto la esfera como el cilindro se han trasladado y han rotado, por lo tanto van a tener lo que correspondería a una energía cinética de rotación más una energía cinética de traslación. Entonces, eso implicaría que energía gravitatoria inicial va a ser igual por rotación, momento de inercia, velocidad angular al cuadrado, más lo que vamos a tener, la masa por la velocidad lineal final al cuadrado, sobre 2. Ok. Ese es el análisis idéntico tanto para la esfera como para el cilindro. En este caso, lo que vamos a separar es justamente esta relación, el momento de inercia que cambia, tanto a lo que le corresponde a nuestra respectiva esfera como lo que le corresponde a nuestro respectivo cilindro. Entonces, primer caso, en la esfera. En la esfera me dicen que su correspondiente momento de inercia es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Lo reemplazo acá, masa por la gravedad, por la altura, por lo que voy a tener acá 2/5 de lo que va a ser la masa por el radio al cuadrado. Recordemos también que la velocidad angular es la relación de la velocidad lineal entre el radio.
la velocidad lineal entre radio al cuadrado, correspondientemente todo esto entre 2, más lo que va a ser la masa, la velocidad final al cuadrado, sobre 2. Simplificando esto, nos va a quedar justamente la siguiente relación, de que la velocidad lineal va a ser 10 veces mi correspondiente gravedad por la altura sobre 7. Esto es para mi correspondiente esfera. Reemplazando los datos que ya hemos indicado, en este caso, que voy a tener la gravedad 9,81 por la altura que es 0,11 entre 7, voy a tener que su velocidad final, en este caso, me corresponde a 1,242 metros por segundo. Quiero saber el tiempo con el cual se demoró en caer. Si notamos, es básicamente acá un movimiento acelerado. En otras palabras, voy a tener que es una trayectoria lineal. En otras formas de decir esto, desplazamiento, posición inicial, la velocidad inicial por el tiempo, más menos la aceleración, tiempo al cuadrado, sobre 2. Bien, la velocidad inicial, 0, posición inicial, 0. El desplazamiento me va a quedar como la aceleración, tiempo al cuadrado, sobre 2. No conozco la aceleración, pero también sabemos esto, que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más a aceleración por tiempo. Velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces, mi velocidad final es aceleración por tiempo. Lo reemplazo en mi relación 1 y voy a tener que la distancia será velocidad final por el tiempo entre 2. Conozco en este caso lo que va a ser mi velocidad final. Conozco la distancia que he recorrido. Puedo determinar mi tiempo. Entonces mi tiempo va a ser 2 veces la distancia por velocidad final. Lo que implicaría 2 por 0,6 por 1,242. En otras palabras, mi tiempo me indica que va a ser 0,966 segundos. Ahora hacemos el análisis del cilindro. Como mencionamos, ambos tienen la misma relación de energías mecánicas. Entonces, volvemos a hacer, en el caso del cilindro, primero la gravitatoria. Va a ser igual a lo que vamos a tener la energía cinética de rotación. En este caso, el cilindro tiene un medio de la masa por su radio al cuadrado para su momento de inercia. Recordemos, como ya hemos dicho, la velocidad angular, la velocidad lineal entre el radio, esto va a ser al cuadrado. Todo esto sobre 2. Lo que vamos a tener acá más la masa, la velocidad final al cuadrado sobre 2. Despejando, como hicimos en el caso anterior, voy a tener que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada correspondientemente de 8 veces la gravedad por la altura sobre 6. Tengo acá entonces mis datos. 8 por 9,81 por 0,11 entre 6, lo cual me va a dar una velocidad correspondiente a 1,119. Bien, metros por segundo. Ya tengo mi velocidad, procedo a hacer el cálculo de mi tiempo, que es el mismo análisis que mencioné anteriormente. En este caso, partió del reposo, va a ser una traslación sin ninguna fuerza disipativa, entonces mi tiempo va a corresponder a lo que va a ser mi correspondiente distancia entre mi velocidad final, lo que correspondería a 2 por 0,6 entre 1,19, dándome un tiempo de aproximadamente 1,0008 segundos. Con lo cual verificamos, fíjense, el cilindro se demoró un poco menos de un segundo, la esfera se demoró un poco menos de un segundo y el cilindro se demoró mucho más, comprobando teóricamente lo que vimos experimentalmente.
nuestra respectiva esfera se demoró menos que nuestro correspondiente cilindro. Retomando el tema que estamos tratando, vamos a tratar ahora lo que es momento de fuerza. Cuando tenemos lo que conocemos como momento de fuerza o torque, la acción de una fuerza con respecto a un punto donde vamos a considerarlo como punto de giro, punto de fulcro, también llamado, entonces, y la distancia perpendicular que hay a la fuerza. En este caso, aquí tenemos dos fuerzas aplicadas a un determinado sólido que van a estar formando su correspondiente distancias. Vamos a tener que cada una de las fuerzas va a producir lo que es conocido como un torque o momento de fuerza. Ahora, se hace una determinada convención con los signos correspondientemente, en lo cual vamos a identificar, primero, la fuerza F1. La fuerza F1 en este caso estaría provocando lo que se conoce como un sentido de giro que va a ir contrario al de las agujas de reloj. Entonces, como va en contrario a las agujas de reloj, se le denomina antihorario. A eso se le denomina que el momento va a ser de signo positivo. Por el contrario, F2, vamos a ver de que va a seguir el sentido de giro de las agujas de reloj. Por lo tanto, su momento de fuerza aquí va a ser considerado como negativo. De tal modo que el torque o momento de fuerza total o neto sería la suma de ambos, tomando que el de F1 positivo y el de F2 negativo, correspondientemente. Bien, ahora, entonces, en todo análisis que nosotros vamos a hacer, siempre recuerden de que se toma momento de fuerza una a la vez. Luego, para poder sacar correspondientemente el torque o momento total. En este caso, el sistema no está estático, no está en reposo, porque aquí va a haber un giro, aquí va a haber una rotación producida por estas fuerzas, a lo cual entonces entra a tallar nuestro siguiente análisis. Ahora bien, como ya hemos indicado, entonces hay un determinado torque o momento de fuerza total que va a producir un movimiento. Aplicamos entonces nuestra segunda ley de Newton para las rotaciones. Aquí ya hablamos de lo que va a ser que hay una aceleración angular. Recordemos que en todo movimiento circular o rotacional siempre hablamos de tres parámetros: la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Entonces, la sumatoria de todos los torques va a ser igual a la sumatoria de la masa por la correspondiente aceleración lineal. En este caso, la aceleración lineal, recordemos, es igual a la distancia, en otras palabras, el radio, por la aceleración angular. Ok, entonces, esto descrito, podemos hacer un pequeño arreglo correspondientemente a nuestra sumatoria y encontramos una característica muy interesante, que la sumatoria de todas las masas por las posiciones al cuadrado no es nada más y nada menos que nuestro momento de inercia. Es decir, aplicando la segunda ley de Newton para los sistemas rotacionales, sería igual a la sumatoria de todos los torques, va a ser igual al momento de inercia del sistema, del sólido, por su correspondiente aceleración angular. Entonces, aquí los torques hay que volver a repetir que se analizan uno individualmente, ya sea para lo que va a ser antihorario y los horarios, y la aceleración angular también habría que tener en cuenta para todas las características que vamos a describir en la respectiva rotación. Dicho esto, entonces podemos identificar un nuevo parámetro, lo que es el momento angular. ¿Cómo describimos el momento angular? Tenemos un sistema, en este caso, que va a ser mi eje de rotación, el eje Z. Luego voy a
definir lo que es una determinada partícula que va a tener una masa m, con respecto al eje va a tener una distancia, el radio correspondientemente, y vamos a tener que una velocidad. Recordemos una característica que se conoce como cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal, descrita con la letra P, es la relación que tenemos de la masa por la velocidad correspondientemente que tenga mi partícula. Cuando estamos entonces en un sistema rotacional, vamos a tener que el momento angular que va a tener mi sistema, mi partícula en este caso, es el producto vectorial. Recordemos que el momento angular es un vector, descrito por la letra L. Es el producto vectorial del radio o vector posición, por lo que va a ser mi momento lineal, que también es otro vector. Bien, entonces, el momento angular, hemos dicho que es el producto vectorial de lo que es el vector posición por el momento lineal, y ya hemos indicado que el momento lineal es la relación de la masa por la velocidad. Podemos hacer entonces un arreglo de que la masa va a ser constante durante toda la rotación, no va a cambiar, y directamente entonces tendríamos que, y además es una cantidad escalar, el producto vectorial de la posición por la velocidad lineal más lo que va a ser la cantidad escalar de la masa, nos va a dar el momento angular. Recordemos algunas características que vamos a tener, que siempre el momento angular es perpendicular al plano de lo que va a ser la relación de rotación, al plano de rotación. Siempre el momento angular es perpendicular a ese plano. Esto es resultado de la característica vectorial del producto vectorial. Luego, aplicamos lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Entonces, para definir lo que va a ser el momento angular, tendríamos hacia dónde es el producto, hacia dónde va a ser en este caso, del vector posición a lo que va a ser el vector momento lineal. Entonces, los cuatro dedos indican de dónde a dónde va a ser esa determinada relación. Por lo tanto, el pulgar me indica que el vector momento angular es hacia arriba. Por el contrario, si mi vector momento lineal es en sentido contrario, entonces los cuatro dedos van a ir en forma contraria y el momento angular sería en sentido contrario, cambiando correspondientemente lo que va a ser la dirección. Aquí entonces también podemos tomar que el módulo que va a tomar esta determinada relación lo puedo sacar en función de lo que podría ser la masa, como hemos dicho va a ser constante, el radio correspondientemente, la velocidad lineal que va a tener la partícula por el seno del ángulo que forma el vector momento lineal. Recordando en este caso que el momento angular tiene por unidades kilogramo, metro cuadrado sobre segundo. Siempre recuerden ustedes las unidades en el sistema internacional. Ahora, si definimos entonces para una partícula que describe un movimiento circular, ya tenemos tres parámetros bien establecidos. Lo que va a ser el radio de la trayectoria circular, la masa de la partícula correspondientemente, y recordemos que su velocidad va a ser siempre tangencial a la respectiva trayectoria. Entonces, su momento angular le correspondería a lo que va a ser la relación de nuestra respectiva masa por lo que va a ser su velocidad, por el radio, por el seno del ángulo. Acá es obvio que se está viendo que el vector velocidad con respecto al radio forman 90 grados. En otras palabras, seno de 90 nos va a quedar igual a 1, masa por la velocidad por el radio. Esa es una característica que va a tener el momento angular. Entonces, todos los objetos que están en rotación, siempre definimos estos tres parámetros, lo que va a ser la masa del sistema. En muchos de los casos tomamos que esto va a ser siempre constante. El radio que va a tener de giro correspondientemente y su correspondiente velocidad lineal tangente a su trayectoria circular. Ahora, acá vamos a tener entonces siempre que el momento angular va a ser perpendicular al plano de giro, como ya hemos dicho anteriormente.
En el caso que tengamos un determinado sólido, ahora lo que vamos a tener que hacer es analizar todas las partículas que tiene el respectivo sólido. Es decir, vamos a tener que cada una de las partículas que le pertenecen a él, por su correspondiente posición y la masa que tenga la partícula, que corresponde al sólido, así sea una esfera, un cilindro o un disco como el que estamos viendo, vamos a tener que definir la sumatoria de todas las masas por cada una de las posiciones al cuadrado. En otras palabras, no estamos hablando nada más que de su correspondiente momento de inercia. Entonces vamos a tener que aquí hay una relación del correspondiente momento angular con el momento de inercia que tiene el respectivo sólido por su velocidad angular. Recordemos que la relación de la velocidad angular está definida entre la relación de la velocidad lineal y el radio correspondientemente. Ahora bien, todos los sólidos entonces deben de mantener constante o deben de mantener esa determinada relación siempre y cuando no exista fuerza alguna que actúe sobre él. En este caso, recordemos entonces siempre que el vector momento angular es perpendicular al plano de rotación del correspondiente sólido. O sea, siempre va a estar en el eje de rotación. Es una de las maneras más fáciles de poder definirlo, al igual que el vector velocidad angular. Entonces, en ambos casos podemos decir que son paralelos correspondientemente. Ahora vamos a demostrar lo que es la conservación del momento angular. Tenemos acá justamente nuestro experimento que consta de una silla giratoria donde nuestro alumno está girando libremente. Él no puede impulsarse solamente bajo el determinado torque que yo le voy a dar. Ahora, su masa de él va a ser constante. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a extender los brazos de un extremo. Entonces, ahora lo que estamos dando es lo siguiente. La masa no cambia. Su eje de rotación, tanto el alumno como la silla, va a ser el mismo. Y el segundo punto, el radio que va a tener. Le vamos a dar un pequeño impulso, de tal manera que va a comenzar a rotar. Luego, durante todo el proceso, su momento angular le corresponde su masa, su radio y la velocidad con la cual la rotación que va a tener. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Junta los brazos hacia el cuerpo y notamos un ligero cambio en lo siguiente. Ha disminuido el radio, la masa no ha cambiado, pero su velocidad de rotación como que ha incrementado un poco más. Extiende los brazos, por favor. Bien, ahora vamos a cambiar ligeramente nuestro experimento. Seguimos manteniendo a nuestro alumno, pero le voy a agregar dos masas de aproximadamente 1,5 kilos en cada uno. 1,5 kilogramos en cada uno, mejor dicho. Extiendo los brazos. Ahora bien, con el caso anterior lo que hemos hecho es incrementar la masa en los extremos. Vamos a proceder con las siguientes características. Eje de rotación, el radio y las masas que vamos a tener a cada uno de esos extremos. Le damos el impulso para que comience a girar y fíjense, nuestro momento angular siempre se va a mantener constante. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Junta los brazos, por favor. Gira más rápido. Comienza a girar más rápido. Extiende los brazos, aumenta el radio, disminuye, en este caso, lo que va a ser su velocidad de rotación. Acerca los brazos, de nuevo, comienza a girar a mayor velocidad. Extiende los brazos, por favor. Ok, entonces, ¿de qué hemos justamente consistido? Nuestro determinado principio de conservación del momento angular. Lo único que hemos hecho es solamente variarle su respectivo radio. En ambas condiciones, acá vamos a tener que la masa no ha cambiado. La velocidad de rotación sí, porque hemos disminuido el radio. Al disminuir el radio, la velocidad se incrementa. Incrementamos el radio, la velocidad disminuye. Con lo que justamente
en este caso verificamos que nuestro momento angular se conserva. Bien, con esto entonces damos por terminado nuestra clase correspondiente dinámica de rotación.